¿Qué tan aterrador puede ser el día a día en las peores cárceles del mundo? Hoy te llevaremos dentro de prisiones extremas. Desde un penal en Ruanda, donde los prisioneros recurren al canibalismo para sobrevivir, hasta la infame ADX Florence. Estas historias que exponen las duras realidades del sistema penitenciario global. Número 9. La prisión de Gitarama, Ruanda. Describir la prisión de Gitarama en Ruanda como el infierno en la tierra sería quedarse corto. Imagina un mundo donde los prisioneros tienen que alimentarse de carne humana solo para sobrevivir, donde miles de reclusos están amontonados como sardinas. Esta es la realidad de Gitarama, también conocida como la peor prisión del mundo. Una vez dentro, te encontrarás con una multitud de prisioneros, hombres, mujeres e incluso niños, todos confinados en este pequeño espacio construido para solo 3.000 personas. Hoy en día, más de 8. Reclusos consideran Gitarama su hogar, lo que ha provocado un caso terrible de hacinamiento. Los espacios para dormir son estrechos, toda la instalación es antihigiénica y el suministro de comida y agua está al límite de su capacidad. Desafortunadamente, los horrores no terminan ahí. Hambrientos y desesperados por una comida adecuada, los reclusos a menudo se lanzaban sobre los cuerpos de los prisioneros fallecidos, devorándolos solo para seguir vivos. Aunque el gobierno de Ruanda ha desacreditado estas afirmaciones, afirmando que son meras invenciones, los propios reclusos cuentan una historia diferente. Muchos de ellos comenzaron su viaje aquí después del infame genocidio ruandés de 1994. Según documentos oficiales, estos convictos fueron detenidos y acusados de asesinar a más de 800.000 personas en un periodo de 100 días. Nunca se ha demostrado si son culpables o no, pero una cosa es segura: el 90% de ellos nunca salen con vida. En el interior, encontrará hombres que luchan por encontrar un lugar donde sentarse o permanecer de pie. Encontrar un lugar para dormir aquí es otro deporte extremo. Debido al hacinamiento y a las instalaciones en mal estado, muchos reclusos se ven obligados a dormir en letrinas abiertas empapadas en excrementos humanos. Estas condiciones horribles a menudo conducen a brotes graves de enfermedades. Y en un lugar como este, no pasa mucho tiempo antes de que estalle una epidemia. Muchos de los prisioneros aquí desarrollan gangrena en los pies y no es raro ver cómo se les caen los dedos de los pies después de semanas de abandono. Además, cuando se hacinan miles de presuntos delincuentes en un solo lugar, definitivamente aumentan las tensiones entre ellos. Las peleas, la violencia de las pandillas y el acoso selectivo están a la orden del día aquí. La situación se ha vuelto tan grave que los reclusos con frecuencia necesitan ayuda médica después de ser golpeados por sus compañeros de prisión. Los huesos rotos, las marcas de mordeduras y las heridas graves representan aproximadamente el 38% de todas las visitas al hospital. En los últimos tiempos, el gobierno ha intentado reintegrar a algunos de los reclusos a la sociedad. También se están realizando esfuerzos para reconstruir las instalaciones y mejorar las condiciones de vida de los reclusos. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 8. Prisión Central de Ban Quang, Tailandia. La llaman el Gran Tigre, una prisión que devora a todo aquel que entra en ella. La prisión central de Ban Quang, situada en las afueras de Bangkok, Tailandia, alberga a algunos de los peores delincuentes de la ciudad. Asesinos que esperan su ejecución y criminales convictos que cumplen cadena perpetua. Todos están encerrados en este infierno en la tierra. Desde que se terminó de construir a principios de los años 30, la prisión se ha hecho famosa por ser una de las más duras del mundo. Los reclusos que se encuentran aquí nunca vuelven a ser los mismos, ni siquiera si acaban siendo liberados. Durante los 3 primeros meses de su encarcelamiento, estos criminales están encadenados con grilletes en las piernas como esclavos. Pero no solo se les restringen los movimientos, sino que su estado mental también se deteriora con cada día que pasa. En cuanto a los reclusos condenados a muerte, estos grilletes se les sueldan de forma permanente hasta su ejecución. Imagínese caminar por un bloque de la prisión con un par de cadenas que pesan 15 kilos todos los días. Afortunadamente, el uso de este cruel castigo se prohibió en 2013,
tanto para los reclusos condenados a muerte como para los presos comunes. En esta prisión, los reclusos están clasificados según una estructura de clases conocida como el sistema de Cheat. La comida es escasa y carece de valor nutritivo, y muchos tienen que arreglárselas con un solo plato de arroz y verduras. Para aquellos que prefieren comidas mejores, siempre se exige un pago considerable. Mientras que los reclusos pobres se ven obligados a sobrevivir con esta miserable comida, los presos más ricos tienen acceso a mejor comida a cambio de dinero. Debido a esto, los reclusos pobres a veces trabajan para los más ricos solo para ganar suficiente dinero para permitirse una mejor alimentación. Durante 17 años, Alan John Davis estuvo encerrado entre estos muros. Davis, ciudadano británico de Blackpool, Inglaterra, fue uno de los primeros extranjeros en ser encarcelado en Ban Quang. Fue en 1990 cuando fue arrestado por primera vez mientras vivía y hacía negocios en Tailandia. Según informes policiales, Davis era sospechoso de tráfico de droga, aunque afirma que le tendieron una trampa. Después de un juicio muy publicitado, el empresario fue condenado a muerte y fue encadenado al igual que los demás reclusos en el corredor de la muerte. Según él, muchos de los otros que recibieron la misma sentencia murieron antes de la fecha de su ejecución. Un minuto un prisionero estaba en la celda y al siguiente lo sacaban de su celda y lo ejecutaban con una ametralladora. En algunos casos, 24 reclusos eran hacinados en una celda pequeña de apenas 26 metros cuadrados. Pero el espacio no solo era estrecho, sino que también estaba extremadamente sucio y era antihigiénico. Davis recordó que se hizo un corte en el pie que se hinchó hasta el doble de su tamaño después de infectarse con agua del grifo. Las cosas empeoraron tanto que casi le amputaron el pie antes de que finalmente comenzara a sanar. A día de hoy, Ban Quang sigue siendo un lugar sacado de una pesadilla, pero la horrible experiencia no es nada comparada con esto. Número 7. Prisión Black Dolphin, Rusia. La única forma de escapar de la prisión Black Dolphin es en una bolsa para cadáveres. Para los forasteros, la instalación es conocida como la colonia penal número 6. La prisión rusa Black Dolphin alberga a algunos de los criminales más duros, violentos y duros del país. Pero para quienes están encerrados entre sus muros, es lo más parecido a una sentencia de muerte. La prisión Black Dolphin, que recibe su nombre de la estatua que hay frente a la instalación, está situada en Soleletsk, cerca de la frontera rusa con Kazajistán. Al ser una de las prisiones más antiguas de Rusia, fue una de las primeras en aceptar presos que cumplían cadena perpetua. Fueron estos mismos presos quienes crearon la escultura Black Dolphin en la entrada principal del edificio. A día de hoy, más de 700 de estos convictos cumplen condena aquí. Pero no se trata de delincuentes comunes y corrientes. Verá, Black Dolphin es el lugar al que el gobierno ruso envía a los peores de los peores delincuentes. Asesinos, terroristas, caníbales e incluso asesinos en serie encuentran aquí su nuevo hogar. Según los datos, estos criminales han matado a un total combinado de 3.000 a 3.500 personas. Eso supone unos 5 asesinatos por preso. Pero a diferencia de otras prisiones construidas para la rehabilitación, Black Dolphin fue construida para el castigo brutal. Cada prisionero está alojado dentro de 3 juegos de puertas de acero, más como una celda dentro de otra celda. En muchos casos, 2 reclusos son obligados a compartir una celda de 50 pies cuadrados durante 90 minutos al día. Se les permite hacer ejercicio en una gran jaula. También es durante este periodo que los oficiales los revisan exhaustivamente en busca de contrabando y artículos ilegales. Debido a la naturaleza de los reclusos alojados aquí, la instalación está bajo vigilancia las 24 horas. Todos los días, los reclusos son obligados a permanecer de pie durante 16 horas seguidas en su celda. Los prisioneros tienen prohibido descansar o sentarse en sus literas hasta que termine este periodo de castigo. Para asegurarse de que todos los reclusos cumplan estas reglas, los guardias hacen rondas por toda la celda cada 15 minutos. Los funcionarios de la prisión también tienen una forma única de transportar a los reclusos desde sus celdas a otras partes del edificio. Primero se les vendan los ojos al prisionero.
Luego se les inclina por la cintura mientras un guardia le sostiene las manos esposadas detrás de la espalda, un poco más arriba de las caderas. De esta manera, el prisionero no puede mapear su entorno o planificar una fuga. En cuanto a la comida, los prisioneros de Black Dolphin reciben sopa y pan 4 veces al día. Pero a diferencia de otras prisiones, Black Dolphin no cuenta con una cafetería. En cambio, los reclusos se ven obligados a tomar sus comidas solos en sus celdas. Debido a esto, muchos de ellos a menudo pasan semanas o meses sin interactuar con otros prisioneros. Además, la instalación tampoco cuenta con una prisión que se mueva de un lado a otro en una gran celda hueca sin ventanas. Número 6. San Quentin, California. Desde que se inauguró por primera vez en 1854, San Quentin ha albergado a algunos de los peores criminales de todo Estados Unidos. Hoy, más de 170 años después, no es solo la prisión más antigua de California, sino también una de las más peligrosas. Como el único centro penitenciario de California con una cámara de ejecución, San Quentin es donde asesinos convictos, terroristas y asesinos en serie pasan sus últimos días. Aquí, las celdas son tan pequeñas como un vestidor o un baño pequeño. Pero a pesar del pequeño tamaño, a menudo se obliga a 2 hombres a compartir la misma celda utilizando un sistema de literas dobles. Dentro de esta celda de 11 por 4 pies, encontrará una litera simple, así como un inodoro de acero inoxidable sin tapa. Detrás de la cama hay un lavabo de metal y una mesa mínima en la esquina trasera. Moverse por estas celdas sin golpear la pared o la cama requiere mucha habilidad. Aunque el tamaño de la celda viola la regla estándar establecida por la Asociación Correccional Estadounidense, ha sido así durante tanto tiempo que probablemente nunca se cambie. Aunque se construyó para albergar a tan solo 384 prisioneros, antes de 2020 había más de 4. Hacinados en ese espacio, 20. Ya sabes, se encuentra en uno de los terrenos más valiosos del área de la bahía, con vistas a la bahía de San Francisco, pero también por algunos de los reclusos más infames del estado. Charles Manson y Scott Peterson han cumplido condena allí. Sin embargo, tras el brote de coronavirus, se pusieron en marcha medidas para reducir significativamente ese número. Después de pasar entre 10 y 16 horas diarias en este pequeño espacio, muchos de estos reclusos han desarrollado graves enfermedades mentales. La claustrofobia, la depresión y la ansiedad plagan sus mentes. Pero eso ni siquiera es lo peor. Los presos condenados a muerte están sujetos a las medidas más estrictas posibles. En el pasado, todos los convictos sentenciados a muerte en California eran recluidos en San Quentin. Pero eso cambió en mayo de 2024, cuando muchos de ellos fueron trasladados a la población general en otras prisiones de California. En el momento de realizar este video, solo quedan unos 21 reclusos condenados a muerte en la instalación. Estos individuos están divididos actualmente en 3 secciones. Está el tranquilo bloque norte para los presos que no causan problemas. Está el bloque norte en el 4º piso, donde se alojaba por primera vez a los reclusos condenados a muerte. Luego está el bloque este, un laberinto desmoronado y lleno de goteras, donde se aloja a los peores de los peores delincuentes. Aquí, los reclusos a menudo lanzan ataques mortales, arrojando desechos corporales tanto a los compañeros de prisión como a los guardias de la prisión. Algunos de estos ataques también toman un giro violento. Los presos sufren lesiones que a veces son fatales durante estas peleas. La violencia en prisión no es algo poco común en San Quentin. Según algunos guardias, pueden estallar peleas por las ofensas más leves. Algunos son el blanco de ataques, mientras que otros son simplemente aleatorios. Sin embargo, el aspecto más inquietante de este caso es la segregación racial que se lleva a cabo dentro de esta prisión. Desde fuera, parece que todos los presos reciben el mismo trato, pero los que están dentro saben que aquí las cosas funcionan de forma diferente. De hecho, todas las interacciones dentro de San Quentin están divididas en líneas raciales. Según el recluso Lee Haggerty, aquí no hay nada más que racismo. Las duchas y los baños están divididos, uno para blancos, otro para negros. Incluso las zonas de estar están segregadas por raza. Los reclusos negros no entran sin permiso en los espacios de los blancos, mientras que los presos blancos también permanecen en su lado de la frontera.
El incumplimiento de este acuerdo a menudo conduce a encarnizadas batallas y ataques brutales. Los reclusos de diferentes razas tampoco comparten la comida. La comida e incluso tareas sencillas como cortarse el pelo tienen que ser realizadas por personas de su misma raza. Los recién llegados a menudo encuentran este sistema confuso y muchos son empujados de un lado a otro en sus primeros días en la instalación. Pero después de un tiempo, todos le cogen el tranquillo. La prisión está tan abarrotada que hasta el gimnasio se ha convertido en una enorme celda con camas distribuidas por todo el espacio. La parte de rehabilitación de esta prisión ha quedado olvidada hace mucho tiempo. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 5. Alcatraz de las Montañas Rocosas, Colorado. Florence, situada en el condado de Fremont, es una prisión infame y famosa por su brutalidad. Conocida oficialmente como ADX Florence, Alcatraz de las Montañas Rocosas está construida en una zona remota de Colorado, a donde Estados Unidos envía a algunos de sus delincuentes más peligrosos. Aunque solo unos 344 reclusos cumplen actualmente sus condenas en ADX Florence, la mayoría de ellos solían estar en la lista de personas buscadas por el FBI. Está el Chapo Guzmán, considerado uno de los mayores capos de la droga de la historia. Tras escapar de 2 prisiones de máxima seguridad en México, el Chapo fue finalmente capturado y extraditado a Estados Unidos, donde no pudo construir un túnel ni sobornar para salir de la prisión. También está Ted Kaczynski, el Unabomber que entregó bombas postales a varios ciudadanos estadounidenses destacados entre 1978 y 1995. Dentro de ADX también encontrarás a Zaccarías Moussaoui, un conspirador de Al-Qaeda que jugó un papel clave en el ataque del 11 de septiembre. Otras menciones deshonrosas incluyen a Eric Rudolph, de los Juegos Olímpicos de Atlanta Ramzi Youssef, el terrorista Trade Center de 1993 y Michael Swango, un médico que envenenó y mató a unos 60 pacientes. Verás, los prisioneros no son enviados aquí solo por cometer delitos menores. Estar encerrado en ADX es una prueba de que el recluso es un criminal empedernido. Estamos hablando de jefes de pandillas, asesinos, policías, asesinos en serie e incluso criminales trastornados que representan un peligro para ellos mismos y para los demás. La mayoría de los reclusos aquí sufren enfermedades mentales graves. Para mantener a los prisioneros y a los guardias a salvo, muchos de estos reclusos pasan alrededor de 23 horas en confinamiento solitario todos los días. Es tan malo que las Naciones Unidas han clasificado este tratamiento como tortura, mientras que otras instituciones penitenciarias utilizan el aislamiento como una forma de desalentar el mal comportamiento. Es la forma de vida real en ADX. Estos reclusos no solo pasan horas o días alejados del resto de la población. En cambio, permanecen allí durante meses e incluso años. Las celdas en ADX se suelen tener solo unos 2x3, 60 mm de ancho. Los prisioneros están rodeados por un muro de hormigón todo el día, todos los días. Aquí se mata todo sentido de comunidad. No hay comedores, por lo que los reclusos obtienen su comida a través de una ranura en la puerta de la celda. Su única visión del mundo es a través de una pequeña ventana que apunta a un cielo vacío. Es una forma triste de vivir, pero muchas de las personas en ADX merecen estar allí. Debido a la forma en que está construida la prisión, los reclusos no pueden aprender el diseño de la prisión. De esta manera, nadie puede trazar una ruta de escape o planificar una fuga de la prisión. Desde que ADX abrió por primera vez en 1995, ningún prisionero ha escapado de la prisión. Esto se debe en parte a las medidas extremas que se toman para garantizar que los prisioneros no tengan acceso a armas. Todo lo que pueda usarse para dañar a otros está prohibido aquí. Número 4. Prisión de Piotrków, Polonia. Esta es la prisión de Piotrków, un lugar reservado para criminales de guerra, psicópatas y verdugos de bandas. Más de 700 de ellos están actualmente encerrados en esta instalación, todos con poca o ninguna esperanza de salir alguna vez. Fue en 2003 cuando se construyó esta prisión como un medio para alojar a los delincuentes más peligrosos de Polonia.
En el interior de este edificio encontrarás un sofisticado sistema de vigilancia que vigila a cada prisionero en cada pabellón, desde los reclusos de bajo riesgo hasta los criminales extremadamente peligrosos. Los ojos de los guardias están puestos sobre ellos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Debido a su diseño único y a su fascinante historia, gente de todo el mundo viaja para presenciar cómo es realmente la vida en Piotrków. Según Paul Connolly, un periodista policial que una vez visitó la prisión, es un edificio enorme que también es extrañamente claustrofóbico. Aunque es enorme en tamaño, es casi imposible perderse entre sus paredes. Entrar es un sueño que nadie puede lograr, y cualquiera que sea arrojado dentro nunca sale igual. El propósito de Piotrków es romper al recluso mental y físicamente, y los horrores comienzan desde la puerta principal. Los recién llegados son agasajados con una fiesta de bienvenida. Esta puede incluir tortura física y palizas por parte de los propios guardias. Luego, el prisionero es colocado en una celda con un casco puesto. Esto básicamente lo deja ciego mientras lo dejan en soledad por un largo tiempo. Para cuando el recluso sale de esta habitación, habrá adquirido una buena comprensión de cómo funcionan las cosas aquí. Al igual que en Adex, los prisioneros en Piotrków también se ven obligados a comer sus miserables comidas no nutritivas en sus celdas. A los delincuentes peligrosos a veces se los acaricia como animales salvajes y se los mantiene alejados del resto de la población. La mayoría a menudo están encerrados en la celda de aislamiento extremo, una pequeña habitación que mide solo 6 pies por 3 pies. Sus manos y pies están encadenados mientras su bienestar mental se deteriora cada día. Pero por horribles que suenen estas condiciones, esta próxima prisión hace que parezca un juego de niños. Número 3. La prisión de San Pedro. A diferencia de otras prisiones de esta lista, donde los guardias mantienen a los prisioneros bajo control, la prisión de San Pedro en Bolivia está dirigida completamente por los prisioneros. Si bien eso puede parecer una buena idea al principio, ese no es exactamente el caso porque este edificio es el último lugar en el que querrías estar. Ubicada a lo largo de los Andes en La Paz, la capital de Bolivia, San Pedro es lo que se llama una prisión autónoma, más de 3. Reclusos viven actualmente en esta instalación que parece una barriada. El problema, sin embargo, es que originalmente fue construida para albergar solo a unos 600 prisioneros. Por lo tanto, está trabajando esencialmente a 5 veces la capacidad requerida. La prisión también está dirigida completamente por los presos, sin interferencia de los guardias externos. De hecho, ningún guardia ha puesto un pie en San Pedro en años. Su única tarea es entregar nuevos reclusos a la fuerza de gobierno, al mismo tiempo que vigilan el exterior y vigilan los disturbios. Los responsables hacen todo lo posible para mantener a todos bajo control. Como criminales, estas élites gobernantes utilizan la fuerza brutal, las amenazas y la intimidación para garantizar que el orden dentro de San Pedro no se vea comprometido. Si bien las condiciones aquí son generalmente horribles, la experiencia de cada preso también depende de cuánto dinero tenga. En general, San Pedro se divide en 6 secciones diferentes. Desde las áreas sucias y peligrosas hasta las comunidades cerradas de alta gama con baños limpios y televisión por cable. Si bien los lugares agradables generalmente se reservan para los líderes, los prisioneros con dinero de sobra también pueden comprar su ascenso. Al ingresar, los nuevos prisioneros deben comprar una celda a una persona conocida como el alcalde de la prisión. Por supuesto, también existe la opción de comprar a agentes inmobiliarios independientes. Tan pronto como se acuerda un precio, se firma un acuerdo y el recluso recibe un título de propiedad de la propiedad adquirida. Para los reclusos sin dinero, existe la opción de pagar espacios habitables destartalados con trabajo duro. La comida, la atención médica y el mantenimiento general también tienen un precio. Y aunque muchos reclusos reciben el apoyo de sus familias en el exterior, otros tienen que encontrar trabajos domésticos dentro de la comunidad. Sin embargo, no todos los criminales son bienvenidos aquí. Los delincuentes que cometen delitos contra mujeres o niños son especialmente odiados por todos. Tan pronto como la naturaleza de sus delitos se hace pública,
son perseguidos, atacados y a menudo asesinados. Los que sobreviven a la embestida quedan con graves hematomas que requieren atención médica inmediata. Los guardias nunca intervienen en estos casos, dejando a la autoridad autónoma de la prisión para tratar a las personas como quiera. Además, la higiene aquí también es terrible. Hay heces por todas partes, el agua está sucia y el agua limpia es cara. Nadie alimenta a nadie. En cambio, los reclusos deben comprar sus comidas por sí mismos. San Pedro es también el hogar de una próspera economía de la droga. Para la mayoría de los reclusos, la venta de drogas es la forma más fácil de ganar dinero, mientras que muchos las adquieren para uso personal. Aunque el gobierno ha sido criticado por su forma de manejar el caso de San Pedro, el sistema parece funcionar bien, especialmente para un gobierno que intenta recortar sus presupuestos penitenciarios. Número 2. La cárcel de Mendoza. San Pedro no es la única cárcel autónoma del mundo. En lo profundo de las duras y accidentadas tierras de Argentina hay una instalación conocida como la cárcel de Mendoza, donde las bandas peligrosas gobiernan. Mendoza es tan notoria que los guardias nunca se aventuran dentro del edificio, ni siquiera para entregar comidas. En cambio, dejan la comida en un lugar acordado, a cierta distancia de donde están los prisioneros. El fotógrafo italiano Valerio Vispori visitó una vez esta prisión, y lo que documentó es más que perturbador. Según sus relatos, los guardias habían tratado de convencerlo de cambiar de opinión. Pero después de verlo decidido que estaba a documentar la vida en Mendoza, le hicieron firmar un acuerdo que los liberaba de toda responsabilidad por lo que le sucediera. Sin embargo, tan pronto como entró en la prisión, los reclusos lo recibieron con los brazos abiertos para presentarle la realidad de su vida diaria. Le mostraron una pared llena de agujeros de bala. Cada vez que un jefe del cártel era liberado, sus hombres disparaban contra la pared para celebrarlo, lo que significaba que tenían acceso a armas incluso en prisión. Como la mayoría de las cárceles más peligrosas del mundo, Mendoza también está superpoblada. Esto significaba que no solo había escasez de suministros, sino que la gente tenía que dormir en montones. El peligro acecha en cada esquina aquí, y se espera que cada prisionero esté en guardia. La violencia también estalla en cada oportunidad, a veces obligando a los guardias a intervenir. En cuanto a la higiene, las fosas sépticas en Mendoza son limitadas, por lo que los reclusos tienen que defecar en bolsas de plástico y orinar en botellas. Tampoco hay tratamiento médico para los reclusos. La única vez que se permite la entrada de personal médico es cuando una persona muere. Un incidente particularmente sangriento y devastador nos lleva a la fatídica fecha del 3 de enero de 1934. Ese día terrible, un grupo organizado de pandilleros ejecutó un plan siniestro, iniciando deliberadamente un incendio en una sección específica de la prisión. Cuando los aterrorizados reclusos intentaron desesperadamente escapar de las llamas abrasadoras, los pandilleros, estratégicamente posicionados, les dispararon sin piedad y los apuñalaron brutalmente, resultando en la muerte de más de 150 personas indefensas. Hasta el día de hoy, este horrible incidente se considera uno de los motines carcelarios más letales y devastadores en la historia de las instituciones penitenciarias mundiales. Después de largos años de abandono institucional y deterioro progresivo, los reclusos supervivientes fueron finalmente trasladados a otras instalaciones penitenciarias. En cuanto al edificio histórico que una vez albergó tanto sufrimiento, actualmente se están desarrollando planes detallados para transformarlo en un museo educativo. En este nuevo espacio de memoria, la gente podrá aprender y reflexionar sobre la dolorosa historia de corrupción sistemática y violencia institucional que transformó gradualmente a la Sabaneta en un verdadero infierno terrenal. Nos encontraremos en el próximo video. Número 1. La cárcel de La Sabaneda, Venezuela. Antes de que esta instalación penitenciaria fuera oficialmente clausurada en 2013, era ampliamente reconocida y temida como la prisión más violenta y peligrosa del mundo. Esta es La Sabaneda, también conocida oficialmente como la Cárcel Nacional de Maracaibo, una institución que se convirtió en símbolo del deterioro del sistema penitenciario. Ubicada en el corazón de Venezuela durante sus años más turbulentos,
Sabaneta estaba severamente abarrotada, superando con creces su capacidad prevista y diseñada. Para poner esto en perspectiva, estamos hablando de una población carcelaria de 3.700 reclusos hacinados en un espacio originalmente construido y planificado para albergar a solo 700 internos. Aún más inquietante y preocupante fue el hecho de que casi 200 de estos ocupantes eran niños pequeños e inocentes. Algunos de estos menores nacieron dentro de los confines de la prisión, viendo la luz por primera vez tras sus muros. Otros fueron traídos para vivir con sus padres condenados, enfrentando una infancia en condiciones extremadamente adversas. Pero como era común en muchas instituciones penitenciarias en Venezuela durante esa época, Sabaneta estaba efectivamente bajo el control de peligrosas bandas criminales organizadas. Para mantener una semblanza de orden en este caos institucionalizado, se estableció un sistema informal de liderazgo, eligiendo a un líder carismático pero temido, conocido en los pasillos de la prisión como el Camarón. Sin embargo, la violencia cotidiana era algo completamente diferente y aterrador. En aquellos días oscuros, los motines sangrientos, los ataques brutales entre pandillas rivales y el acoso selectivo y sistemático formaban parte integral de la cultura diaria de Sabaneta.